Calma tu corazón. 7 enseñanzas budistas para dejar de sufrir. En algún momento de la vida, todos nos enfrentamos al dolor. A veces es un dolor físico, otras veces es una herida emocional, y en muchas ocasiones es una carga invisible que llevamos dentro del corazón. Miedos, apegos, pérdidas, incertidumbres. El sufrimiento es una condición inevitable de la existencia humana, pero el budismo nos ofrece un mapa para transitar ese terreno árido con más serenidad, comprensión y compasión. No se trata de negar el dolor ni de fingir que no existe, sino de aprender a relacionarnos con él de una manera diferente, de cultivar una mirada sabia y ecuánime que nos permita aliviar el peso que llevamos y abrir espacio en nuestro interior para la calma. Cuando Siddhartha Gautama, el Buda, se sentó bajo la higuera sagrada y alcanzó la iluminación, comprendió una verdad universal. La vida conlleva sufrimiento, pero ese sufrimiento no es eterno ni inmutable. Surge de causas concretas y por lo tanto puede cesar si aprendemos a reconocer sus raíces y a caminar por un sendero de sabiduría, ética y meditación. A lo largo de siglos, monjes, maestros y practicantes han transmitido estas enseñanzas, adaptándolas a diferentes culturas y épocas, pero siempre conservando el núcleo esencial. La mente humana puede transformarse, y con ella también puede transformarse nuestra manera de experimentar el mundo. Este texto profundiza en 7 enseñanzas budistas fundamentales que nos muestran cómo calmar el corazón y dejar de sufrir. No son fórmulas mágicas ni recetas instantáneas. Son prácticas, reflexiones y actitudes que, si se cultivan con constancia, pueden llevarnos a experimentar una paz más profunda, a soltar cadenas invisibles y a reconocer la libertad que ya habita en nuestro interior. Cada una de estas enseñanzas es como una llave que abre puertas hacia la serenidad. Aprender a soltar el apego, comprender la impermanencia, cultivar la compasión, entrenar la atención plena, transformar la relación con nuestros pensamientos, desarrollar la paciencia y reconocer la interconexión de toda la vida. En este viaje exploraremos no solo conceptos teóricos, sino también ejemplos concretos, historias inspiradoras y reflexiones prácticas que nos permitirán integrar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. Porque el budismo no es un sistema de ideas abstractas encerrado en los libros, sino un camino vivo que se recorre con cada respiración consciente, con cada gesto de bondad, con cada instante de claridad que cultivamos. Comencemos este recorrido con la primera enseñanza, el desapego como liberación. El desapego como liberación. El apego es una de las raíces más profundas del sufrimiento humano. Buda lo expresó claramente en la segunda noble verdad. El sufrimiento surge del deseo, del aferramiento a aquello que cambia, a lo que no podemos controlar. Desde nuestra infancia aprendemos a desear. Queremos afecto, seguridad, reconocimiento, posesiones. Y cuando algo amenaza con arrebatarnos eso a lo que nos hemos aferrado, el corazón se estremece de angustia. El desapego, en la visión budista, no significa indiferencia ni frialdad. Significa aprender a amar y a disfrutar sin esclavizarnos, sin depender de que las cosas sean como queremos para poder estar en paz. Pensemos en una situación cotidiana. Alguien que teme profundamente perder a la persona que ama. Su vida se convierte en una vigilancia constante, en una ansiedad latente que lo obliga a controlar, a exigir, a reclamar. El amor, que debería ser un espacio de libertad y ternura, se convierte en una prisión. Cuando comprendemos que todo lo que existe está sujeto a la impermanencia, que nada nos pertenece realmente, empezamos a suavizar ese aferramiento. No dejamos de amar, pero aprendemos a amar con desapego, ofreciendo sin esperar, acompañando sin poseer, disfrutando sin encadenar. El desapego también se extiende a nuestras metas y expectativas.
Muchas veces sufrimos porque imaginamos un futuro que no se cumple como deseábamos, el trabajo soñado que no llega, la estabilidad que se escapa, la imagen de éxito que el mundo nos impone y que no logramos alcanzar. La mente se aferra a un guión rígido y cuando la realidad se desvía sentimos frustración y dolor. El budismo nos invita a flexibilizar, a reconocer que la vida tiene su propio flujo y que cuanto más tratamos de controlarlo, más nos desgastamos. Practicar el desapego es como abrir las manos y permitir que el río corra. No podemos detenerlo, pero podemos aprender a nadar en sus aguas. Un ejemplo clásico en las enseñanzas budistas es la historia del monje que sostiene un vaso de cristal. Él dice, para mí, este vaso ya está roto. No lo dice con tristeza, sino con sabiduría. Sabe que tarde o temprano el vaso caerá, se quebrará, dejará de existir. Mientras tanto, disfruta de su belleza, lo cuida y lo utiliza con gratitud. Esta visión nos permite disfrutar del presente con intensidad, sin la ansiedad de perder lo que tenemos. Porque en última instancia, el sufrimiento no nace de la pérdida en sí, sino del apego que hemos tejido alrededor de aquello que se pierde. El desapego también nos enseña a soltar emociones y pensamientos que nos lastiman. Muchas veces cargamos resentimientos, rencores o culpas, como si fueran tesoros que no podemos abandonar. Nos identificamos con historias pasadas y dejamos que definan nuestra identidad. El budismo propone observar esos estados mentales como nubes pasajeras. Surgen, permanecen un tiempo y luego se disuelven. No somos esas emociones, somos el cielo vasto en el que aparecen y desaparecen. Cuando soltamos esa identificación rígida, descubrimos que la calma no depende de que la vida sea perfecta, sino de la capacidad de nuestra mente para no aferrarse a lo que la hiere. La práctica del desapego se fortalece con la meditación, sentarse en silencio, observar la respiración, notar cómo los pensamientos van y vienen sin detenerlos ni seguirlos, es un entrenamiento directo en el arte de soltar. Cada vez que dejamos pasar una idea sin engancharnos, estamos cultivando la libertad interior, y esa libertad se expande a nuestra vida diaria. En una discusión, podemos soltar la necesidad de tener siempre la razón. En una pérdida, podemos soltar la ilusión de que algo nos pertenecía para siempre. En un fracaso, podemos soltar la expectativa rígida de que todo debía salir según nuestro plan. El desapego no nos convierte en seres distantes, sino en seres más plenos. Porque cuando no estamos esclavizados por el miedo a perder, podemos entregarnos al presente con mayor autenticidad. Podemos escuchar de verdad a quien tenemos delante, disfrutar plenamente de un instante de belleza, compartir sin la sombra de la posesión. El desapego es, en realidad, una forma profunda de amor, un amor libre, que no busca aprisionar, sino acompañar. Y al vivir de esta manera, nuestro corazón empieza a descansar. El sufrimiento disminuye, no porque las circunstancias cambien, sino porque cambia la relación que tenemos con ellas. Así, la primera enseñanza budista para calmar el corazón y dejar de sufrir es el arte de soltar. Soltar lo que creemos que nos pertenece. Soltar las expectativas rígidas, soltar los pensamientos que nos lastiman. En ese acto de soltar, descubrimos que lo que queda es la paz. Una paz que no depende de condiciones externas, sino de la libertad interior que hemos cultivado. Si este mensaje resuena contigo y deseas seguir aprendiendo más enseñanzas profundas para transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal. Comprender la impermanencia como llave de la serenidad. La segunda enseñanza fundamental del budismo para calmar el corazón y dejar de sufrir es la comprensión profunda de la impermanencia. Si observamos con atención la vida, veremos que nada permanece igual.
El cuerpo envejece, las estaciones cambian, los pensamientos se transforman, las emociones aparecen y desaparecen, las relaciones evolucionan y todo lo que alguna vez surgió está destinado a desaparecer. Sin embargo, el ser humano tiende a vivir como si la permanencia fuera posible, como si pudiéramos congelar los instantes, retener a las personas, garantizar que nada cambie jamás. Y es precisamente esa ilusión de permanencia la que causa gran parte de nuestro sufrimiento. Cuando algo inevitablemente se transforma o se extingue, sentimos que el suelo se rompe bajo nuestros pies porque habíamos construido nuestra felicidad sobre la arena movediza de lo que nunca pudo ser eterno. El Buda enseñó que todo fenómeno compuesto está sujeto a la disolución. Esto significa que absolutamente todo lo que surge a partir de causas y condiciones también cesa cuando esas causas y condiciones cambian o se extinguen. No hay excepción. Desde una flor que brota en primavera hasta una galaxia que gira en el espacio, todo está bajo la ley de la impermanencia. Aceptar esta verdad no es un ejercicio intelectual, sino una transformación de la manera en que experimentamos la vida. Cuando comprendemos la impermanencia, no nos aferramos con desesperación, no luchamos contra lo inevitable, no construimos castillos sobre la ilusión de que algo puede durar para siempre. En lugar de eso, aprendemos a fluir con el cambio, a soltar cuando llega el momento y a apreciar la belleza efímera de cada instante. Imaginemos, por ejemplo, la experiencia de una madre que ve a su hijo crecer. Al principio se maravilla con sus primeras sonrisas, luego con sus primeros pasos, más tarde con sus aprendizajes en la escuela. Cada etapa es preciosa y al mismo tiempo trae consigo la desaparición de la etapa anterior. Si la madre se aferra con dolor a la infancia del niño, sufrirá al verlo crecer. Si, en cambio, comprende la impermanencia, puede acompañar cada fase con gratitud, sabiendo que cada momento es único y no volverá. La impermanencia nos enseña a valorar lo que está frente a nosotros ahora, no a lamentarnos por lo que ya pasó, ni a obsesionarnos con retener lo que pronto cambiará. El miedo a la muerte es quizá la expresión más radical de nuestra resistencia a la impermanencia. Desde tiempos ancestrales, los seres humanos hemos buscado maneras de escapar de la certeza de que un día dejaremos este cuerpo y desapareceremos de este mundo. Hemos creado mitos de inmortalidad, hemos inventado rituales para desafiar el tiempo, y aún así el hecho inevitable permanece: cada ser vivo muere. El budismo no niega esa verdad, por el contrario, la contempla de frente y la integra en la práctica. Los monjes tibetanos, por ejemplo, meditan en la muerte como una forma de soltar el apego a la vida material y reconocer la urgencia de vivir con conciencia. Cuando aceptamos que la muerte es parte de la vida, paradójicamente aprendemos a vivir con más intensidad, porque sabemos que cada día cuenta y que ningún instante debe darse por sentado. La impermanencia no solo se refiere a lo externo, sino también a nuestro mundo interno. Las emociones que sentimos, por más intensas que parezcan, son transitorias. La tristeza más honda no dura para siempre, la alegría más radiante tampoco. Al comprenderlo, dejamos de identificarnos rígidamente con lo que sentimos en un momento dado. Si hoy estoy angustiado, sé que esa angustia pasará. Si hoy estoy eufórico, sé que también pasará. Esto nos permite cultivar una ecuanimidad que no depende de perseguir estados agradables ni de huir de los desagradables. Podemos habitar cada emoción con presencia, sabiendo que es parte de un flujo más amplio que nunca se detiene. Uno de los grandes aportes del budismo es la práctica de la atención plena como vía para percibir directamente la impermanencia. Al sentarnos a meditar y observar la respiración, notamos cómo cada inhalación surge, permanece un instante y se desvanece. Lo mismo ocurre con cada exhalación.
Al observar los sonidos, percibimos cómo aparecen y se disuelven en el espacio. Incluso al contemplar el cuerpo, reconocemos que cada sensación se transforma momento a momento. Esta experiencia directa nos ayuda a comprender que la impermanencia no es una teoría lejana, sino la naturaleza misma de la existencia que se revela en cada instante. Aceptar la impermanencia también nos libera del peso del resentimiento. Cuando alguien nos hiere, tendemos a guardar ese dolor como si fuera eterno, reviviéndolo una y otra vez. Sin embargo, si comprendemos que todo cambia, podemos soltar la idea de que esa herida define nuestra vida para siempre. El perdón surge más fácilmente cuando reconocemos que tanto la persona que nos lastimó como nosotros mismos estamos en constante transformación. Nadie es idéntico a quien era ayer. Lo que ocurrió ya no existe, solo permanece en nuestra mente cuando lo sostenemos. Al dejarlo ir, abrimos espacio para nuevas experiencias y para la posibilidad de sanar. La impermanencia también nos invita a cultivar una actitud de desapego hacia los logros y fracasos. Muchas veces creemos que un éxito garantizará nuestra felicidad para siempre o que un fracaso nos condenará eternamente. La realidad es que ambos son pasajeros. El trofeo que hoy brilla se cubrirá de polvo mañana. La derrota que hoy nos pesa será una anécdota en el futuro. Al ver esto, podemos relativizar nuestras obsesiones y vivir con más ligereza. En lugar de vivir esclavizados por el miedo al fracaso o la adicción al éxito, aprendemos a disfrutar del proceso, del camino mismo, sin atarnos al resultado. Un aspecto profundo de la impermanencia es que nos conecta con la compasión. Cuando reconocemos que todo cambia y que nadie puede escapar de la pérdida, entendemos que todos los seres sufren de la misma manera. El anciano que ve desvanecerse sus fuerzas, la joven que pierde un amor, el niño que llora por un juguete roto, todos están atravesando la verdad de la impermanencia. Esto despierta en nosotros una sensibilidad compartida, una comprensión de que no estamos solos en el sufrimiento. La compasión se convierte entonces en la respuesta natural al ver que cada ser enfrenta la misma fragilidad. En lugar de endurecernos ante el dolor ajeno, lo abrazamos como parte de la condición humana que compartimos. Practicar la aceptación de la impermanencia no significa resignación pasiva, no significa cruzarse de brazos y dejar que todo fluya sin responsabilidad. Significa actuar con conciencia, sabiendo que nada es fijo. Significa amar intensamente porque sabemos que ese amor es frágil. Significa cuidar la tierra porque sabemos que no es eterna. Significa agradecer por cada día porque sabemos que un día no estaremos aquí. La impermanencia nos despierta a la urgencia de vivir con autenticidad y a la humildad de reconocer que somos parte de un ciclo mayor que no controlamos. El sufrimiento surge cuando queremos detener el flujo de la vida. Queremos que lo agradable se quede para siempre y que lo desagradable nunca llegue. Pero la vida no obedece a nuestros deseos. La enseñanza budista nos recuerda que la paz interior no depende de manipular las circunstancias, sino de soltar la resistencia interna. Cuando aceptamos profundamente que todo cambia, el corazón se calma. No porque desaparezcan las pérdidas, sino porque dejamos de luchar contra ellas. Descubrimos que en medio de la impermanencia hay una serenidad que no depende de nada externo. Una serenidad que nace de la comprensión de cómo son realmente las cosas. Podemos ilustrar esta enseñanza con la imagen del río. El río nunca es el mismo. El agua fluye, cambia constantemente. Sin embargo, sigue siendo río. Nuestra vida es igual, cambiante en cada instante, pero sostenida por una continuidad más profunda. Al reconocer esto, aprendemos a soltar el apego a cada gota y a fluir con el cauce completo. No necesitamos retener el agua en las manos. Basta con aprender a contemplar su paso con gratitud.
Así, la impermanencia deja de ser una amenaza y se convierte en una maestra que nos enseña a vivir con más conciencia y amor. En conclusión, la comprensión de la impermanencia es una llave poderosa para calmar el corazón. Nos libera del apego, nos ayuda a perdonar, nos enseña a vivir el presente, nos conecta con la compasión y nos invita a vivir con autenticidad. Cuando integramos esta verdad en nuestra vida diaria, dejamos de sufrir innecesariamente por lo que se va, porque sabemos que todo lo que llega también pasará. En ese fluir constante encontramos la serenidad de un corazón que no se aferra, que no teme, que no lucha contra la naturaleza de las cosas. Un corazón que, en medio de la impermanencia, descubre la libertad. Si esta enseñanza ha tocado tu corazón y deseas seguir profundizando en el camino budista hacia la paz interior, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perder las próximas reflexiones. Cultivar la compasión como medicina para el sufrimiento. La tercera enseñanza esencial del budismo para calmar el corazón y dejar de sufrir es el cultivo de la compasión. Si el desapego nos libera de la esclavitud del apego y la comprensión de la impermanencia nos enseña a fluir con los cambios de la vida, la compasión nos abre el corazón hacia nosotros mismos y hacia los demás, transformando el dolor en una oportunidad para conectar, sanar y trascender. La compasión, en el sentido budista, no es simplemente sentir lástima por el sufrimiento ajeno, sino un deseo profundo y activo de aliviarlo, acompañado de la comprensión de que todos los seres, sin excepción, comparten la misma fragilidad y la misma aspiración a ser felices y evitar el dolor. Esta actitud es un pilar de la práctica budista y una de las llaves más poderosas para encontrar serenidad en medio de las pruebas de la vida. Desde el punto de vista del budismo, el sufrimiento es universal. No importa si somos ricos o pobres, jóvenes o ancianos, poderosos o humildes, todos atravesamos momentos de pérdida, enfermedad, miedo, soledad. Reconocer esta verdad nos ayuda a romper la ilusión de separación que tanto daño nos causa. A menudo creemos que estamos solos en nuestro dolor, que nadie entiende lo que sentimos, que nuestra carga es única. Pero cuando abrimos los ojos a la realidad de que todos los seres sufren, incluso aquellos que parecen tenerlo todo, surge una compasión natural que suaviza nuestro propio sufrimiento. Ya no nos sentimos víctimas aisladas de un destino injusto, sino parte de una humanidad que comparte la misma condición. Esta comprensión nos invita a responder con ternura en lugar de con amargura, con apertura en lugar de con resentimiento. La compasión comienza en nosotros mismos. Muchas personas piensan que ser compasivo es solo cuidar a los demás, pero descuidan la relación consigo mismos. En nuestra cultura solemos ser muy severos con nuestros errores, muy críticos con nuestras debilidades, muy exigentes con nuestros logros. Nos castigamos mentalmente por no ser lo suficientemente buenos, inteligentes, atractivos o exitosos. Este trato duro hacia uno mismo se convierte en una fuente constante de sufrimiento. El budismo enseña que la compasión genuina hacia los demás no puede florecer si primero no aprendemos a tratarnos con amabilidad. Practicar la autocompasión significa hablarnos con ternura cuando fallamos, ofrecernos paciencia cuando estamos confundidos, abrazar nuestra propia humanidad con sus luces y sombras. No significa justificar la inercia o el egoísmo, sino reconocer que el camino del crecimiento humano es imperfecto y que merecemos la misma comprensión que ofreceríamos a un amigo querido en dificultades. Un ejercicio tradicional en la práctica budista es la meditación metta, o meditación de amor bondadoso. En ella, comenzamos dirigiendo frases de bienestar hacia nosotros mismos. Que yo esté en paz, que yo esté a salvo, que yo esté libre de sufrimiento, que yo sea feliz.
Repetimos estas frases con sinceridad, permitiendo que ablanden nuestro corazón hacia nuestra propia experiencia. Luego, extendemos esas frases hacia otros. Primero, hacia nuestros seres queridos, después, hacia conocidos, luego, hacia personas con las que tenemos dificultades y finalmente, hacia todos los seres del universo. Este ejercicio expande gradualmente nuestra compasión, derribando las barreras de la indiferencia y del juicio y recordándonos que cada ser vivo es digno de bondad. La compasión también implica una disposición activa a aliviar el sufrimiento de los demás. No basta con sentir empatía o con conmovernos ante el dolor ajeno. La verdadera compasión nos impulsa a actuar. Puede ser con pequeños gestos cotidianos. Escuchar con atención a alguien que necesita desahogarse, ofrecer ayuda práctica a quien está en dificultades, acompañar en silencio a un ser querido que atraviesa una pérdida. O puede ser con acciones más amplias, como participar en proyectos comunitarios, defender a los vulnerables o trabajar por un mundo más justo. Lo importante es que nuestras acciones surjan de un corazón sincero, no de la vanidad de ser buenos, ni de la obligación externa, sino del deseo genuino de aliviar el sufrimiento que reconocemos en los demás. Uno de los aspectos más transformadores de la compasión es que nos ayuda a romper el ciclo del odio. Cuando alguien nos hiere, la reacción más común es devolver el golpe, alimentar el resentimiento o desear venganza. Sin embargo, esta reacción solo perpetúa el sufrimiento, tanto en nosotros como en los demás. El budismo nos invita a ver más allá de la acción externa y a reconocer que quien hiere también está herido. Detrás de un insulto puede haber miedo, detrás de una agresión puede haber ignorancia, detrás de una injusticia puede haber dolor no resuelto. Esto no significa justificar las acciones dañinas, sino comprender que la raíz de ellas está en el sufrimiento humano. Cuando cultivamos esta mirada, podemos responder con firmeza, pero también con compasión, buscando cortar la cadena de odio en lugar de prolongarla. El Dalai Lama suele repetir que incluso nuestros enemigos merecen compasión, porque al actuar desde el odio, están creando sufrimiento para sí mismos y para los demás. Esta visión, aunque difícil, es profundamente liberadora, porque nos permite soltar el veneno del rencor que envenena nuestro corazón. La compasión también transforma nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza y con los animales. Cuando reconocemos que todos los seres tienen sensibilidad, que todos buscan proteger su vida y evitar el dolor, surge un respeto profundo hacia todo lo que nos rodea. El budismo promueve la práctica de la no violencia, ahimsa, como expresión natural de la compasión. Esto se traduce en cuidar la tierra, reducir el daño que causamos con nuestras elecciones de consumo, tratar con ternura a los animales, proteger el agua, los bosques y los ecosistemas. Al vivir de esta manera, descubrimos que la compasión no se limita al círculo humano, sino que abarca toda forma de vida. En la vida cotidiana, la compasión se convierte en un bálsamo frente a los conflictos. En una discusión con un ser querido, en lugar de buscar ganar, podemos buscar comprender. En lugar de responder con dureza, podemos responder con suavidad. Esto no significa ceder siempre ni anular nuestras necesidades, sino aprender a expresar lo que sentimos desde un lugar de apertura. La compasión nos ayuda a recordar que la otra persona también tiene miedos, heridas y anhelos, y que detrás de sus palabras quizá haya una súplica de amor no expresada. Al cultivar esta mirada, las relaciones se transforman, se vuelven menos un campo de batalla y más un espacio de aprendizaje mutuo. La compasión también es medicina para nuestro propio sufrimiento porque nos saca del ensimismamiento. Cuando estamos atrapados en nuestro dolor, la mente tiende a girar en círculos alrededor de la misma herida, aumentando su intensidad. Pero cuando nos abrimos a aliviar el sufrimiento de otros, descubrimos que nuestro corazón se expande y nuestro dolor se vuelve más liviano.
no porque desaparezca mágicamente, sino porque dejamos de mirarnos exclusivamente a nosotros mismos y conectamos con una realidad más amplia. Numerosos estudios psicológicos contemporáneos han demostrado que las personas que practican actos de compasión experimentan mayor bienestar, menos estrés y más sentido de propósito en la vida. Esto confirma lo que el budismo enseña desde hace siglos, que al ayudar a otros, nos ayudamos a nosotros mismos. Un aspecto sutil pero importante de la compasión es que debe ir acompañada de sabiduría. No se trata de complacer siempre, de dar sin límites o de sacrificar nuestra integridad en nombre de la bondad. La compasión sabia sabe poner límites cuando es necesario, sabe decir no cuando un sí dañaría a ambas partes, sabe reconocer cuándo nuestra ayuda es realmente útil y cuándo puede fomentar la dependencia o el abuso. Esta combinación de compasión y sabiduría es esencial para que nuestra práctica sea sostenible y genuina. De lo contrario, corremos el riesgo de caer en el agotamiento o en el resentimiento. El cultivo de la compasión requiere práctica constante. No es un estado permanente que se alcanza de una vez por todas, sino un músculo que se fortalece con cada gesto, con cada pensamiento, con cada decisión. Podemos comenzar con cosas pequeñas, sonreír a un desconocido, ofrecer paciencia en el tráfico, escuchar sin interrumpir. Con el tiempo, estas pequeñas acciones transforman nuestra manera de estar en el mundo. Nuestro corazón se ablanda, nuestras reacciones se vuelven más suaves, nuestra presencia se convierte en un refugio para otros. Y lo más importante, descubrimos que al cultivar compasión no solo damos, sino que también recibimos. Cada acto de bondad enciende en nosotros una luz que nos ilumina desde dentro. En última instancia, la compasión nos conecta con lo más profundo de nuestra naturaleza. Según el budismo, todos los seres poseen la naturaleza de Buda, una esencia pura de sabiduría y amor. Cuando cultivamos la compasión, estamos despertando esa esencia, recordando lo que realmente somos. No se trata de añadir algo externo a nosotros, sino de quitar las capas de egoísmo, miedo e ignorancia que ocultan nuestra verdadera naturaleza. La compasión es, entonces, el camino y el destino al mismo tiempo. Al practicarla, ya estamos viviendo la iluminación en la vida cotidiana. Así, la tercera enseñanza budista para calmar el corazón y dejar de sufrir es el cultivo consciente y constante de la compasión. Una compasión que comienza en nosotros mismos, que se extiende a los demás, que rompe el ciclo del odio, que se expresa en acciones concretas, que abarca a todos los seres y que se equilibra con la sabiduría. Una compasión que no solo alivia el sufrimiento externo, sino que también sana nuestras propias heridas y nos conduce a una vida más plena, más libre y más serena. Si estas palabras te inspiran y deseas seguir profundizando en la sabiduría budista para transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en este camino hacia la paz interior. Entrenar la atención plena como refugio del presente. La cuarta enseñanza budista fundamental para calmar el corazón y dejar de sufrir es el entrenamiento en la atención plena, también conocida como mindfulness. Esta práctica es uno de los pilares más poderosos del camino espiritual y al mismo tiempo una de las herramientas más útiles para la vida cotidiana. La atención plena consiste en estar presentes en el aquí y ahora, conscientes de lo que ocurre en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro entorno, sin dejarnos arrastrar por el torbellino de pensamientos sobre el pasado o el futuro. Aunque suene simple, es un arte profundo que transforma radicalmente nuestra manera de experimentar la existencia, porque gran parte del sufrimiento humano proviene de la incapacidad de habitar el presente con plenitud. Si observamos con sinceridad cómo funciona nuestra mente, veremos que rara vez estamos totalmente presentes.
Cuando caminamos, pensamos en lo que haremos después. Cuando comemos, nuestra mente repasa problemas pendientes. Cuando hablamos con alguien, muchas veces estamos más ocupados en preparar la respuesta que en escuchar de verdad. La mente salta de un recuerdo a una anticipación, de un miedo a una esperanza, de una comparación a una fantasía. Este constante vaivén nos mantiene atrapados en una realidad mental que rara vez coincide con la realidad inmediata. Como resultado, sentimos ansiedad por lo que puede ocurrir, remordimiento por lo que ya pasó, y rara vez experimentamos la serenidad que surge al habitar lo que realmente está sucediendo. El budismo identifica este hábito mental como una de las fuentes principales del sufrimiento y propone la atención plena como antídoto. Practicar la atención plena significa aprender a detenerse y a observar. Significa tomar conciencia de la respiración que entra y sale, de los movimientos del cuerpo, de las sensaciones que surgen, de los pensamientos que aparecen y desaparecen, de las emociones que fluctúan. Pero esta observación no es fría ni analítica. Es una observación impregnada de aceptación y de curiosidad. No juzgamos lo que aparece en nuestra mente, no luchamos contra ello, simplemente lo reconocemos y lo dejamos pasar. Como dijo el maestro Thich Nhat Hanh, la atención plena es la energía que nos permite estar en contacto con la vida en el momento presente. Al entrenar esta capacidad, descubrimos que no necesitamos controlar todo lo que ocurre, basta con estar presentes y abiertos. Uno de los ejercicios más básicos de la atención plena es la práctica de la respiración consciente. Sentarse en silencio, cerrar los ojos y llevar toda la atención al aire que entra y sale por la nariz o que expande el abdomen. Cada vez que la mente se distrae, simplemente la traemos de vuelta a la respiración, sin enojo ni frustración. Este sencillo ejercicio, repetido con constancia, nos enseña dos lecciones cruciales. Primero, que la mente siempre se distraerá, porque esa es su naturaleza. Segundo, que tenemos la capacidad de regresar al presente una y otra vez. Esa capacidad de regresar es la esencia de la libertad. No podemos evitar que la mente divague, pero sí podemos elegir no perdernos en sus divagaciones. La atención plena también puede integrarse en las actividades cotidianas. Cuando caminamos, podemos hacerlo conscientemente, sintiendo el contacto de los pies con el suelo, escuchando los sonidos alrededor, percibiendo el ritmo del paso. Cuando comemos, podemos saborear cada bocado, sentir la textura, agradecer los alimentos, en lugar de comer de manera automática mientras miramos una pantalla. Cuando hablamos con alguien, podemos escuchar de verdad, atentos a cada palabra, cada gesto, cada silencio. Estas pequeñas prácticas convierten la vida diaria en un campo de meditación y nos devuelven al presente, que es el único lugar donde la vida realmente ocurre. Uno de los grandes beneficios de la atención plena es que nos ayuda a transformar la relación con nuestros pensamientos. A menudo creemos que somos nuestros pensamientos, que todo lo que aparece en nuestra mente es verdad o nos define. Pero al observarlos con atención plena, descubrimos que los pensamientos son como nubes que cruzan el cielo. Vienen y van, cambian de forma, se disuelven. No necesitamos seguirlos ni luchar contra ellos, basta con reconocerlos y dejarlos pasar. Esta práctica nos libera del poder tiránico de la mente discursiva, que tantas veces genera sufrimiento con sus historias de miedo, culpa o deseo. Aprendemos a tomar distancia, a no identificarnos con cada narrativa, y en esa distancia surge la calma. La atención plena también nos permite relacionarnos de manera diferente con las emociones. En lugar de reprimirlas o dejarnos arrastrar por ellas, podemos observarlas con curiosidad. Si sentimos ira, en lugar de actuar impulsivamente, podemos notar cómo se manifiesta en el cuerpo, el calor en el rostro, la tensión en los músculos, el ritmo acelerado del corazón. Al observar, ya estamos creando un espacio entre la emoción y la reacción.
Ese espacio es libertad. Lo mismo ocurre con la tristeza, la ansiedad, el miedo o la alegría. Al practicar la atención plena, reconocemos que las emociones no son permanentes ni nos definen. Son fenómenos transitorios que aparecen y desaparecen. Esta comprensión reduce enormemente el sufrimiento, porque dejamos de luchar contra lo que sentimos y aprendemos a habitarlo con serenidad. Otro aspecto transformador de la atención plena es que nos ayuda a descubrir la belleza del momento presente. Muchas veces pasamos por la vida como si estuviéramos dormidos, sin notar los pequeños milagros que nos rodean. La brisa en el rostro, el canto de un pájaro, la sonrisa de un niño, la luz del atardecer. Al entrenar la atención plena, empezamos a despertar a esa belleza y a sentir gratitud por ella. La gratitud es un fruto natural de la presencia consciente y a su vez es una fuente profunda de alegría. Cuando agradecemos lo que tenemos aquí y ahora, dejamos de obsesionarnos con lo que falta o con lo que podría ser distinto. Encontramos satisfacción en lo simple, en lo que siempre estuvo ahí, pero que no veíamos por estar atrapados en la mente. La ciencia contemporánea ha confirmado muchos de los beneficios de la atención plena. Estudios en neurociencia han mostrado que la práctica regular de mindfulness cambia la estructura del cerebro, fortaleciendo áreas relacionadas con la regulación emocional, la memoria y la empatía. Se ha comprobado que reduce el estrés, la ansiedad y la depresión, mejora la concentración, aumenta la resiliencia y fortalece el sistema inmunológico. Esto demuestra que la sabiduría budista no es solo una filosofía abstracta, sino una práctica concreta con efectos reales en nuestro bienestar. Lo que los monjes han practicado durante siglos en los monasterios hoy se aplica en hospitales, escuelas y empresas en todo el mundo, ayudando a millones de personas a vivir con más calma y claridad. Sin embargo, el objetivo de la atención plena en el budismo va más allá de la reducción del estrés o de la mejora del rendimiento. Su propósito último es conducirnos hacia la liberación del sufrimiento al mostrarnos la verdadera naturaleza de la realidad. Al observar con atención plena, descubrimos la impermanencia de todos los fenómenos, la ausencia de un yo fijo y la interconexión de todo lo existente. Esta visión profunda nos transforma desde la raíz y nos permite vivir con más sabiduría y compasión. Por eso, la atención plena no es solo una técnica de relajación, sino un camino hacia la iluminación. Practicar la atención plena requiere disciplina y paciencia. No basta con leer sobre ella ni con practicar de vez en cuando. Es necesario integrarla en la vida diaria, como un hábito constante. Puede comenzar con pocos minutos al día y expandirse gradualmente. Lo importante es la constancia, más que la intensidad. Cada instante de presencia consciente es una semilla que con el tiempo florece en serenidad y libertad. Y aunque al principio la mente se resista, con la práctica descubrimos que regresar al presente se vuelve cada vez más natural, como volver a casa después de un largo viaje. En la vida cotidiana, la atención plena se convierte en un refugio en medio de la tormenta. Cuando enfrentamos una dificultad, en lugar de perdernos en pensamientos caóticos, podemos regresar a la respiración, al cuerpo, al aquí y ahora. Ese simple acto nos devuelve la claridad y nos permite responder en lugar de reaccionar. Cuando estamos atrapados en la preocupación por el futuro, podemos detenernos y preguntarnos, ¿qué está ocurriendo exactamente ahora? Y la respuesta suele ser que en este instante estamos a salvo, respirando, vivos. Este reconocimiento nos libera de la tiranía de la mente proyectada hacia lo que no existe todavía. La atención plena también mejora nuestras relaciones. Al estar presentes de verdad con otra persona, la escuchamos sin juzgar, sin interrumpir, sin preparar mentalmente la respuesta. Esa presencia es un regalo inmenso,
porque la mayoría de las personas rara vez se sienten realmente escuchadas. Cuando ofrecemos atención plena, creamos un espacio seguro donde el otro puede expresarse y sentirse visto. Esto fortalece los vínculos y reduce los conflictos. En lugar de reaccionar automáticamente con defensividad, aprendemos a responder con comprensión. La atención plena, entonces, se convierte en un puente que conecta corazones y alivia el sufrimiento compartido. En última instancia, entrenar la atención plena es entrenar el arte de vivir. La vida no está en el pasado ni en el futuro, está en este instante. Al aprender a habitarlo, descubrimos que no necesitamos esperar a que todo sea perfecto para estar en paz. La paz está disponible aquí y ahora, en cada respiración, en cada paso, en cada mirada consciente. Este es el gran regalo de la atención plena. Nos recuerda que la felicidad no está en otro lugar ni en otro momento, sino en la profundidad del presente. Así, la cuarta enseñanza budista para calmar el corazón y dejar de sufrir es el cultivo de la atención plena. Una práctica sencilla pero profunda, que nos libera de la esclavitud de la mente dispersa, nos conecta con la belleza del momento, transforma nuestra relación con pensamientos y emociones, mejora nuestras relaciones y nos conduce hacia la sabiduría más profunda. Al entrenar la atención plena, encontramos un refugio seguro en medio de la impermanencia y del dolor, un refugio que siempre estuvo dentro de nosotros, esperando ser descubierto. Si estas enseñanzas te inspiran y deseas seguir aprendiendo cómo el budismo puede transformar tu vida, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en este camino de conciencia y serenidad. Transformar la relación con los pensamientos para hallar verdadera libertad. Una de las fuentes más profundas de sufrimiento humano es la manera en que nos relacionamos con nuestros propios pensamientos. El budismo enseña que la mente es como un mono inquieto que salta de rama en rama, produciendo constantemente ideas, recuerdos, fantasías, miedos, juicios y expectativas. El problema no es que la mente piense, el problema es que creemos cada uno de esos pensamientos, nos identificamos con ellos y permitimos que dirijan nuestra vida como si fueran una verdad absoluta. Esta confusión nos encierra en un ciclo interminable de ansiedad, tristeza, ira y deseo, porque terminamos siendo esclavos de un flujo mental que no controlamos. La quinta enseñanza budista para calmar el corazón y dejar de sufrir es, precisamente, aprender a transformar la relación con los pensamientos, a observarlos con claridad y a dejar de identificarnos con ellos. Solo entonces podemos descubrir una libertad interior que no depende de lo que la mente produzca. Cuando surge un pensamiento en nuestra mente, casi siempre lo tomamos como un hecho. Si aparece la frase interna, no soy suficiente, la creemos y sentimos dolor. Si aparece, voy a fracasar, la creemos y sentimos miedo. Si aparece, esa persona me odia, la creemos y sentimos resentimiento. De este modo, los pensamientos no solo describen la realidad, sino que la crean para nosotros, porque nuestra experiencia emocional depende de cómo interpretamos lo que ocurre. El budismo nos invita a reconocer que los pensamientos son solo formaciones mentales, fenómenos condicionados que surgen y desaparecen como las nubes en el cielo. No son la verdad, no son permanentes, no son nuestro ser esencial. Cuando comprendemos esto, dejamos de estar atrapados en ellos y empezamos a vivir con más ligereza. Una de las prácticas centrales para transformar la relación con los pensamientos es la meditación. Al sentarnos en silencio y observar la mente, notamos cómo surgen pensamientos de todo tipo, algunos agradables, otros dolorosos, otros banales. El objetivo no es detenerlos, porque la mente piensa por naturaleza, sino observarlos sin aferrarnos ni rechazarlos. Con el tiempo aprendemos a ver que un pensamiento es solo eso, un pensamiento.
Al reconocerlo, podemos dejarlo pasar sin seguir su historia. Esto se parece a sentarse en la orilla de un río y ver cómo las hojas flotan en el agua. Algunas son hermosas, otras son feas, pero todas pasan. Nosotros no necesitamos saltar tras cada hoja, basta con contemplar el fluir del río. El poder de esta práctica es inmenso. Por ejemplo, si surge un pensamiento de preocupación como «¿y si mañana las cosas salen mal?», en lugar de sumergirnos en esa cadena de imágenes mentales, podemos simplemente reconocer, esto es una preocupación. Ese simple acto de reconocer y nombrar ya crea un espacio entre nosotros y el pensamiento. Ese espacio es la libertad. Ya no estamos atrapados, ya no reaccionamos automáticamente, ya no dejamos que el pensamiento nos arrastre hacia el sufrimiento. Este espacio es lo que en el budismo se llama sati, la presencia consciente que ilumina lo que ocurre sin identificarse con ello. Transformar la relación con los pensamientos también implica comprender que no son personales. La mente produce pensamientos basados en múltiples condiciones: nuestra biología, nuestras experiencias pasadas, nuestra cultura, nuestros hábitos. Un pensamiento no surge de la nada ni porque lo elijamos, es resultado de causas y condiciones. Por eso, no necesitamos identificarnos con ellos como si fueran yo. Cuando aparece la idea, soy un fracaso, podemos recordar, esto es un pensamiento condicionado, no una verdad sobre mí. Esta comprensión nos libera del peso de creer que somos lo que pensamos. Somos mucho más vastos que los pensamientos que aparecen en nuestra mente. Somos la conciencia que los observa, el espacio en el que surgen y desaparecen. Otro aspecto importante es aprender a no luchar contra los pensamientos. Muchas personas, cuando comienzan a meditar, se frustran porque la mente sigue produciendo ideas sin cesar. Creen que deberían tener la mente en blanco y que los pensamientos son un obstáculo. Pero en el budismo se enseña que la lucha contra los pensamientos es otra forma de apego, otra manera de quedar atrapados. Lo que necesitamos no es pelear con ellos, sino cambiar la relación, observarlos con aceptación, sin identificarnos, sin darles poder. De hecho, cuanto más luchamos contra un pensamiento, más fuerza le damos. En cambio, cuando lo dejamos ser y lo observamos con serenidad, se disuelve por sí mismo. Como dicen los maestros Zen, los pensamientos son como los invitados que vienen y se van, no les prepares una cama. La práctica de observar los pensamientos también nos revela su naturaleza impermanente. Ningún pensamiento dura para siempre. Incluso las preocupaciones más intensas terminan desapareciendo tarde o temprano, aunque a veces vuelvan con otras formas. Al reconocer esta impermanencia, podemos dejar de tomarlos tan en serio. Si un pensamiento doloroso aparece, sabemos que también pasará. Si un pensamiento agradable aparece, sabemos que también pasará. Esta visión nos da ecuanimidad, la capacidad de no aferrarnos a lo que viene ni de resistirnos a lo que se va. Transformar la relación con los pensamientos no significa dejar de usarlos. El pensamiento es una herramienta valiosa para planificar, analizar, crear. El problema surge cuando el pensamiento nos domina en lugar de servirnos. El budismo enseña a colocar el pensamiento en su justo lugar, como un instrumento útil, pero no como el amo de nuestra vida. Para lograrlo, cultivamos la sabiduría y la presencia que nos permiten discernir cuándo un pensamiento es útil y cuándo es solo una distracción. Con el tiempo, aprendemos a soltar las rumiaciones innecesarias y a usar la mente de manera más consciente, enfocada y compasiva. La relación con los pensamientos también influye en cómo nos relacionamos con los demás. Muchas veces sufrimos no por lo que realmente ocurre, sino por la interpretación mental que hacemos de ello. Si alguien no nos saluda, pensamos, está enojado conmigo, y nos sentimos heridos. Si alguien critica nuestro trabajo, pensamos, no valgo nada, y nos deprimimos.
Estos pensamientos distorsionan la realidad y nos encierran en sufrimiento innecesario. Al entrenarnos en observar los pensamientos, podemos reconocer estas interpretaciones y no dejarnos arrastrar. Podemos decir, esto es solo un pensamiento, no necesariamente la verdad. De esta manera evitamos conflictos, reducimos la reactividad y cultivamos relaciones más sanas. El budismo también enseña a cultivar pensamientos positivos de manera consciente. Aunque no debemos aferrarnos a ningún pensamiento, podemos entrenar la mente a generar estados beneficiosos que nos ayuden a vivir mejor. Pensamientos de gratitud, de amor bondadoso, de compasión, de alegría compartida. Estos pensamientos, repetidos y cultivados, fortalecen circuitos mentales que favorecen el bienestar. No se trata de imponer optimismo falso, sino de elegir conscientemente alimentar semillas que nos hacen bien, en lugar de regar constantemente las semillas del miedo, el enojo o la envidia. En la tradición budista existe una práctica conocida como bhavana, que significa cultivo. Así como un agricultor cuida de su campo, el practicante cuida de su mente, arrancando las malas hierbas de los pensamientos dañinos y nutriendo las semillas de los pensamientos saludables. Esta metáfora nos recuerda que la mente no es algo fijo, sino un terreno que puede transformarse con paciencia y dedicación. Si hoy nuestra mente está llena de pensamientos de preocupación, no significa que siempre será así. Con práctica podemos cultivar pensamientos de calma, de confianza y de compasión. En la vida cotidiana, transformar la relación con los pensamientos significa vivir con más ligereza. Significa no quedar atrapados en las historias mentales que nos dicen que no somos suficientes, que el mundo es hostil, que todo saldrá mal. Significa poder detenernos y reconocer: esto es solo un pensamiento. Significa recuperar la libertad de elegir cómo respondemos, en lugar de reaccionar automáticamente. Significa descubrir que detrás del ruido mental hay un silencio vasto y sereno que siempre estuvo ahí, esperando ser habitado. En última instancia, el budismo nos enseña que la mente puede ser nuestro peor enemigo o nuestro mejor aliado. Todo depende de cómo nos relacionemos con ella. Si creemos ciegamente cada pensamiento, sufriremos sin fin. Pero si aprendemos a observarlos con atención plena, con desapego y con sabiduría, descubriremos que no tienen poder sobre nosotros. Encontraremos un espacio de libertad interior que ningún pensamiento puede tocar. Ese espacio es la verdadera calma del corazón, la serenidad que no depende de lo que ocurre en la mente, sino de la claridad con que la observamos. Así, la quinta enseñanza budista para calmar el corazón y dejar de sufrir es la transformación de la relación con los pensamientos. Aprender a verlos como fenómenos pasajeros, a no identificarnos con ellos, a no luchar contra ellos, a usar los útiles y soltar los innecesarios, a cultivar los beneficiosos. De este modo, dejamos de ser esclavos de la mente y nos convertimos en testigos libres y conscientes. En esa libertad descubrimos la verdadera paz. Si estas enseñanzas resuenan contigo y deseas seguir profundizando en este camino de sabiduría y serenidad, te invito a suscribirte a nuestro canal y acompañarnos en las próximas reflexiones.